Iglesia Cristiana, un regalo de Dios a las naciones, el Natán y el equipo de intercesión presenta Mi Tiempo con Dios. Bienvenidos a Mi Tiempo con Dios. Bendigo sus vidas grande y poderosamente. Hoy quiero compartir una palabra con ustedes muy hermosa, la cual Dios trajo a mi vida por medio de esa devocional de anoche que hizo nuestro hermanito Albeiro, el cual Dios usó su boca para hablar a nuestras vidas y compartir lo que Dios quería darnos anoche, ¿verdad? Entonces, cuando yo escuchaba ese devocional, Dios hablaba a mi vida de que hacer un altar implica sacrificio. Y bueno, quiero que oremos y pongamos esta palabra en las manos de Dios para que entendamos lo que Dios quiere hablarnos en este día. Dios amado, te doy las gracias, Padre Santo, por este momento. Gracias por tu amor, por tu infinita misericordia, Dios. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú tratando con nuestras vidas, hablándonos, Dios, por medio de tu palabra. Gracias te damos, Señor, por cada persona, Señor, que está conectado para recibir de tu palabra, Dios. Háblanos a nuestras vidas, Señor. Usa mis labios, Señor, usa mis palabras, Dios, para que hables a nuestras vidas, Señor, por medio de tu palabra. Glorifícate, Dios, en esta hora. Sé tú, mi Dios, bendiciendo cada hogar, cada persona, Señor, que está conectada, esperando recibir de tu palabra. Amén. Yo quiero que estemos leyendo Génesis 8:20. Y dice así, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y edificó holocausto en el altar. En un altar, cuando en aquellos tiempos hacían un altar, sacrificaban animales, agarraban el mejor cordero, el mejor animal que estuvieran en su granja, en su hogar, para sacrificarlo a Dios, ¿verdad? Entonces Dios, por medio de la palabra, el devocional de anoche, por eso la importancia de uno escuchar los devocionales, tomarse esa hora, ese tiempo para escuchar la palabra de Dios. Anoche, mientras que nuestro hermanito Albeiro hablaba de que Dios quería que edificáramos un altar para Él, se me venía a mi mente qué es lo que Dios quiere que hagamos, qué es lo que Dios quiere que sacrifiquemos. Porque cuando uno hace un altar, es para sacrificar algo. En ese tiempo se sacrificaban animales. Pero Dios quiere darnos a entender en este día qué es lo que Él quiere que tú y yo sacrifiquemos en el día de hoy y todos los días de nuestras vidas, en esos altares que tú y yo vamos a hacerle todos los días de nuestras vidas. Allí vemos que en los altares debe morir algo, debemos sacrificar algo. Entonces hay unos puntos importantes que se me venían anoche a la mente mientras que escuchaba la palabra, y era de que nosotros debemos de sacrificar, de que cuando hacemos ese altar para Dios, primeramente debemos de hacer un altar, presentarnos ante Dios para mostrar ese amor, esa gratitud que tenemos para con Él, ¿verdad? De adorarlo, exaltarlo, expresarle ese agradecimiento de nuestra parte hacia Él. Pero acá yo leía de que no era nada más sacrificar animales, sino era el presentarse delante de Dios, adorarlo, exaltarlo, ¿verdad? Y eso es lo que quiere Dios en este momento, es a darnos a entender a nosotros. ¿Qué debemos hacer cuando hacemos un altar para Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios que tú y yo sacrifiquemos? Es de que primeramente hagamos un encuentro con Él, ¿verdad? Un encuentro sobrenatural con su presencia, exaltándolo, adorándolo, agradeciéndole todas las cosas hermosas que ha hecho en nuestras vidas. Y lo segundo que Dios quiere que hagamos en ese altar que tú y yo vamos a hacerle a nuestro Dios día a día, es hacer morir en nuestro yo,
hacer morir nuestras actitudes que a Él no le agradan. Sacrificar esas cosas que a nosotros nos encantan. Por lo menos, ¿qué podría explicarles? Muchas veces nosotros preferimos estar acostados en nuestra cama, arropaditos, con estos fríos que están haciendo. Preferimos estar así a sacrificarnos en tomar un tiempo de hacer ese altar para Él, arrodillarnos y hablar con Él y expresarle nuestras inquietudes, nuestras necesidades. Así Él las sepa. Él quiere que nosotros tomemos ese tiempo en ese altar que nosotros le hagamos a nuestro Dios, tomarnos el tiempo de hablar con Él. No hacer como hacen otras personas que repiten y repiten siempre lo mismo a Dios. No. Dios quiere que nosotros todos los días presentemos algo nuevo delante de la presencia de Dios, pero que seamos naturales, que seamos sinceros, que seamos normales al presentarnos delante de Él, que no hagamos tanta palabrería, de que no hagamos tanto show como para decirles algo, ¿verdad? Dios quiere es que seamos naturales, que seamos sencillos delante de su presencia. Y permitamos que Dios haga morir en nosotros lo que a Él no le agrada. Entonces a mí me impactaba bastante, me impactó esta parte, porque sí es cierto, a veces nosotros pasamos tiempo con Dios, pero a veces no permitimos que Dios cambie eso que a Él no le agrada de nosotros. Entonces Dios quiere eso, en este momento nos está hablando, nos está dando esos tips para que nosotros tomemos esos consejos y permitamos que Dios cambie en nuestras vidas lo que a Él no le agrada. Allí vemos que en la palabra hay una parte que Dios le daba, en Génesis 12:7, Dios le daba instrucciones creo que es en Éxodo 20:24-26, ¿verdad? Allí vemos que Dios le daba instrucciones a Abraham, ¿verdad? Él le daba unas instrucciones de cómo él quería que él edificara su altar. Él quería que hiciera el altar en la tierra, que colocara piedras. Él no quería adorno, no quería nada extravagante, sino algo sencillo. Y así quiere Dios que nosotros nos presentemos delante de Él con sencillez de corazón, con sinceridad. Dios quiere que nosotros nos presentemos delante de Él para que Dios cambie aquellas cosas que no le agrada de nosotros. Nuestro carácter, nuestra forma de ser. Muchas veces nuestra forma de presentarnos delante de Él con hipocresía. Porque muchas veces lo hacemos. Es como siempre se habla en nuestra iglesia Natán, de que a veces levantamos nuestras manos y estamos adorando a Dios, pero estamos pensando en otras cosas. Entonces Dios quiere que nosotros seamos sinceros, que esa hipocresía se vaya de nuestras vidas, esa falsedad se vaya de nuestras vidas. Que si nosotros vamos a presentar un altar delante de Dios, sea de corazón, sea con sentimientos sinceros, sean con sentimientos puros, limpios, agradables ante Él. Pero para nosotros lograr tener todas esas cualidades que Dios quiere en nuestras vidas, debemos de día a día presentarnos delante de Él, presentarle un altar a Dios para sacrificar todas esas cosas que no le gusta a Dios. Dios quiere también que presentemos un altar delante de Él para que siempre tengamos presente de que Dios está allí, de que Dios cumple sus promesas, de que Dios es fiel. Que presentemos un altar delante de Él para que nuestra fe crezca en Él, para que nuestra fe sea inquebrantable. De esa manera nosotros vamos a mostrar a Dios una confianza absoluta. Muchas veces vamos a ver que las cosas no se nos dan como nosotros queremos o no recibimos esa promesa que Dios nos ha dado muchas veces.
Pero Dios quiere que por medio de esos altares que nosotros presentemos delante de Él, nuestra fe sea fortalecida. Y que a pesar de que veamos lo que veamos, que suceda delante de nuestros ojos, creamos que sí existe un Dios que todo lo puede, un Dios que todo lo logra en nuestras vidas. Eso es lo que quiere Dios. Dios quiere que por medio de nuestra fe y nuestra fidelidad hacia Él, veamos esas promesas que Él nos ha dado. Y también quiere que edifiquemos un altar en los momentos malos, en los momentos difíciles. Porque de esa manera nosotros vamos a ver ese Dios maravilloso, ese Dios que sí existe, ese Dios que sí está allí con nosotros, aunque no lo sintamos, aunque no lo veamos. Dios quiere que nosotros edifiquemos ese altar para quebrantar toda duda, toda incertidumbre, todas preguntas que quizás nos hacemos, el por qué, cuándo, dónde. Dios quiere que por medio de esos altares que nosotros edifiquemos, todo eso sea quebrantado, toda nuestra falta de fe, nuestra falta de confianza hacia Él. Dios quiere que nosotros nos presentemos delante de Él limpios de corazón, creyendo de verdad que Él sí existe, de que Él sí es fiel, de que Él sí nos ama, de que Él sí está con nosotros. También Dios quiere que en esos altares sea quebrantada nuestra duda, muera todas esas dudas que nosotros tenemos muchas veces, que muera nuestro yo, que muera nuestra falta de fe, nuestra falta de confianza hacia Él, nuestra hipocresía hacia Él, porque a veces decimos creer que Él es un Dios todopoderoso y de que todo lo podemos en Él, pero tenemos muchas veces en nuestra mente o en nuestro mismo corazón, estamos maquinando o pensando cosas que, pero Dios me dijo esto y no se me da esto, estoy sin empleo, estoy enfermo, estoy pasando por este problema y Dios me dijo que todo iba a pasar, que todo iba a estar bien, que Dios es mi fortaleza, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces empezamos a tener preguntas, a tener dudas en nuestra mente y Dios quiere que nosotros presentemos ese altar delante de Él para quebrantar todas esas dudas, todos esos pensamientos negativos que el enemigo pone en nuestra mente. Dios quiere que nosotros presentemos ese altar para que muera todo eso en nosotros y seamos fortalecidos, levantados en la presencia de Dios y reconocer un 100% que sí creemos en Dios. Que con los ojos cerrados, si Dios nos dice que sigamos este camino, con los ojos cerrados nosotros creamos en Él y caminemos con los ojos cerrados hacia ese caminar de Cristo. También Dios quiere que hagamos ese altar. Que hagamos ese altar porque allí vamos a comprender que dependemos de Dios, solo de Dios. Muchas veces vamos a presentarnos delante de Dios y vamos a pedirle a Dios que haga su voluntad en nuestras vidas, que quita aquello que no le agrade a Él de nuestras vidas, ¿verdad? Y Dios va a quitar muchas veces personas de nuestro lado, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, van a alejarse de nuestras vidas. Pero es porque Dios lo quiere así para que su propósito en nuestras vidas sea cumplida. Entonces allí vamos a entender que nosotros dependemos de Dios, no de una persona, no de un conocido, un amigo, un hermano. Por eso muchas veces se alejan, llega un momento en que nuestras amistades ya no están con nosotros, se alejan de nosotros, personas queridas se alejan de nosotros. Es porque Dios lo permite así, porque quizás son obstáculos para que nosotros sigamos el caminar de Cristo. Entonces Dios quiere que tú presentes un altar delante de Él y le pidas qué es lo que quiere Dios que tú cambies, que tú dejes atrás. Muchas veces Dios va a pedirte que tú te alejes de amistades que no son muy buenas para que tú puedas llegar a los propósitos de Dios. Esas amistades quizás te hacen tropezar, te hacen caer en pecado, en debilidades.
Y muchas veces Dios va a querer que tú te alejes de esas personas para que tú puedas recibir tu bendición, para que tú puedas cumplir tu propósito acá en la tierra. Pero Dios quiere que tú y yo nos acerquemos a ese altar, que nos postremos delante de Él y le pidamos a Dios qué es lo que Él quiere que cambiemos para poder recibir nuestras bendiciones, para poder llegar a esa tierra prometida cuando nos vayamos de este lugar. Poder llegar a la presencia de Dios con ropas blancas, sin arrugas. Para eso quiere Dios que hagamos un altar. No solo para adorarlo, exaltarlo, sino para de corazón, de verdad cambiar. Porque muchas veces quizás hacemos esos altares y lo adoramos y lo glorificamos, pero falta algo en nosotros, no ha cambiado algo en nosotros. Y Dios quiere que esos altares cambien nuestras vidas, nos hagan ser transparentes delante de Él, no personas hipócritas y mentirosas delante de Él. Dios quiere que también por medio de esos altares consagremos nuestra vida a Él, que nos comprometamos un 100% con Él. Muchas veces nosotros, es como decía nuestra pastora el domingo en la prédica, ¿verdad? Muchas veces vamos a la iglesia, decimos servirle a Dios, pero no tenemos un compromiso como Dios quiere que lo hagamos. Y entonces por eso Dios quiere que tú y yo hagamos un altar para romper con todas esas cosas que a Dios no le agrada de nuestras vidas. El hacer un altar y presentarnos delante de Dios es sacrificar lo que más amamos. Y nosotros como seres humanos nos gusta tener amistades, nos gusta tener convivencia social. Pero a veces tenemos que sacrificar esas cosas para poder seguir el camino de Cristo, para poder seguir y caminar con Cristo y no caer en esas tentaciones, en esos pecados que ofenden a Dios. Dios quiere que tú y yo nos presentemos limpios ante la presencia de Dios. Que en cada altar que nosotros hagamos personalmente o familiarmente, en cada altar que se haga, algo muera allí, algo sea sacrificado en ese momento. Y qué hermoso, ¿verdad? Lo que habla la palabra. Yo ayer me gozaba con el devocional de ayer, porque es cierto, Dios quiere que nosotros sacrifiquemos algo, que algo muera allí. Que siempre tengamos fe en Dios, que siempre creamos que Dios sí existe, que a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estamos viviendo, Dios existe, Dios está allí. Pero Dios quiere que hagamos morir algo dentro de nosotros que no nos conviene, porque no nos ayuda a estar delante de Dios limpios. Dios quiere que hagamos morir todas esas cosas inmundas que nosotros tenemos como seres humanos. Dios quiere que nos sacrifiquemos, que entreguemos todos nuestros sentimientos en el altar, para que mueran esos sentimientos de egoísmo, esos sentimientos de envidia, esos sentimientos de tristeza, esos sentimientos de falta de fe, esos sentimientos de falta de confianza. Dios quiere que en cada altar nosotros entreguemos toda nuestra vida delante de Él, para que Dios obre y nos cambie, que se nos note, que demos testimonio que algo ha cambiado en nosotros cada vez que entramos a la presencia de Dios. Qué hermoso. Yo me gozo de esta palabra porque a mí me gustaría que se me note como un brillo, algo diferente en mi rostro cada vez que yo entre a la presencia de Dios. Que se me note que algo murió en mí. Que se me note que yo cambié, que estoy transformada. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, fue nuestro primer encuentro con Dios. Y algo sucedió en nuestras vidas. Nosotros se nos notaba en el rostro una sonrisa, la felicidad. Y Dios quiere que seamos así,
que algo pase, que algo suceda en cada altar que nosotros le presentemos a Dios. Que en cada altar muera algo de nosotros. Dios quiere que seamos transformados de verdad. Que cuando nos presentemos en el altar delante de Dios, no adornemos tantas las cosas, las palabras, tanta adorno para Dios, no. Dios quiere que lo hagamos a lo natural, así como somos, nos presentemos delante de Él, sin hipocresía, que nos desnudemos delante de Dios espiritualmente, nos soltemos en los brazos de Dios, seamos sinceros, qué es lo que tenemos dentro que necesitamos cambiar. Y hay muchas cosas que nosotros tenemos que no le agradan a Dios y necesitamos cambiarla. Y estoy segura que si nosotros día a día hacemos ese altar y le presentamos ese altar a Dios, nosotros vamos a cambiar. Y vamos a darle testimonio a muchas personas de nuestro cambio delante de Dios, que si estamos cambiados, que si estamos transformados. Dios no quiere que seamos los mismos, que seamos siempre los mismos día a día. Dios quiere algo nuevo de nuestras vidas. Dios quiere que tú presentes ese altar familiar, ese altar personal, pero en cada altar muera algo en ti, muera algo de tu familia. Y siempre, siempre, siempre estemos en ese caminar hermoso de Dios. Yo le voy a regalar este versículo que está en Hebreos 12:2. Dice: fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Presentémonos delante de Jesús día a día para que Él perfeccione nuestra fe en Cristo, nuestra fe inquebrantable ante Dios. Que veamos lo que veamos, tengamos esa fe que allí está Él, de que todo lo podemos con Él porque Él nos fortalece. Dios quiere que hagamos un altar limpio, un altar con nuestro corazón sincero. Que nos presentemos de Él, delante de Él con humildad. Pidámosle a Dios que nos ayude a ser humildes, porque el que se humilla ante Dios va a ser enaltecido y el que se enaltezca va a ser humillado. Y Dios no quiere que nosotros seamos humillados. Él nos ama. Él quiere lo mejor para ti y lo mejor para mí. Él quiere que demos buenos testimonios. Porque así de esa manera muchas personas, principalmente nuestra familia, va a llegar a los pies de Cristo. Pero si nosotros no cambiamos, si nosotros no nos transformamos a la imagen de Dios, no vamos a lograr nada. Yo quiero que esta palabra toque tu corazón y que algo cambie en ti día a día. Saquemos el tiempo de buscar ese tiempo con Dios. Saquemos el tiempo de hacer ese altar para Dios. Y pidámosle a Dios que saque todas esas cosas inmundas que hay en nuestras vidas que a Él no le agraden. Y veremos la gloria de Dios en nuestras vidas. Veremos sus promesas cumplidas en nuestras vidas. Muchas veces nos preguntamos por qué, Señor, que tú prometiste esto, aquello. Pero a veces Dios no nos cumple las promesas por nuestra actitud, por nuestra hipocresía delante de Él. Y Dios quiere que cambiemos nuestra actitud y seamos transparentes delante de Él. Que le pidamos que nos cambie, que nos transforme. Yo les bendigo grandemente. Espero que entiendan lo que Dios quiere que nosotros hagamos en cada altar que hagamos para Dios.
que entendamos lo que Dios quiere que le pidamos a Él, que nos cambie, que nos transforme, que nos haga nueva criatura. Cuando nosotros morimos, aceptamos a Cristo, somos nueva criatura, pero necesitamos de su ayuda, necesitamos de ese altar, presentarle esos altares a Dios para que Él cambie y transforme esas cosas que nosotros tenemos como humanos, que nosotros a veces nos llenamos de esas cosas porque somos seres humanos y compartimos y hacemos cosas que no debemos, pero Dios cambia ese yo de nosotros que muchas veces lo ofende a Él. Yo les bendigo, sin más que decirles, de verdad que hagamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos, seamos obedientes, pidámosle a Dios que nos ayude a presentarnos delante de Él con humildad, que Él haga esa voluntad en nuestras vidas como Él quiere. Bueno, muchas bendiciones, espero que hayan recibido esta palabra con amor, porque Dios quiere y Él siempre habla a nuestras vidas como Él quiere. Dios les bendiga, los espero en otro Mi Tiempo con Dios. Bendigo sus vidas grandemente y pido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que reposen cada una de sus vidas. Hasta otro Mi Tiempo con Dios.